Amigos y amigas, estamos en el último día del seminario de Internacional Comunicación Política, Transición en Medio de Crisis. Este seminario, organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, el Colegio de América y el área académica de comunicación, particularmente la maestría en comunicación política con mención en gobernanza y procesos electorales. Este encuentro ha sido posible en toda la semana para reflexionar acerca del rol de la comunicación política y la opinión pública en procesos de transición de gobierno en medio de la crisis sanitaria y económica de la región. Hemos tenido en este contexto varios panelistas y este sábado tendremos la presencia de una académica española, Nieves Lagares, cuya ponencia será Crisis de las Administraciones en Transición. Seguramente va a concitar también una serie de preguntas y obviamente nos llamará a la reflexión. Voy a presentar también a Nieves Lagares Díez. Un saludo, Nieves, desde Ecuador. Hola. Buenas tardes desde aquí. Buenos días ahí, ¿no? Qué lindo conectarse entre dos países, además separados, quién sabe, por el mar, pero unidos por la lengua, ¿no? Entonces, esto es lo más lindo de todo esto. Y bueno, Nieves es profesora titular de Ciencia Política y de la Administración en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela. Es miembro del Consejo de Redacción de la Revista Española de Ciencia Política, de la Asociación Española de Ciencia Política y también miembro del Consejo de Redacción de la Revista Política y Sociedad. Es coordinadora del equipo de investigaciones políticas de la Universidad Santiago de Compostela. Entre los puestos de gestión universitaria que ha desarrollado destacan ser asesora del vicerrectorado de organización académica y profesorado de la Universidad de mención entre el año 2002 y 2004, y decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la misma universidad, entre el 2004 y 2013. Entre sus últimas investigaciones destacan aquellas sobre emociones, voto y medios de comunicación. Pues Nieves, te damos la palabra y obviamente nuevamente reitero el agradecimiento en nombre de la universidad y el área de comunicación y el Colegio de América por estar con nosotros y por compartir tus conocimientos. Nieves, tienes la pantalla y el micrófono a tu favor. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias por esa presentación. Quiero empezar pues, agradeciendo también a los organizadores del Seminario Internacional de Comunicación Política, la Universidad Andina Simón Bolívar y el Colegio de América por invitarme a participar y poder compartir con todos ustedes este ratito, ¿no? de sábado, bueno, ya casi, en nuestro caso, iniciando casi ya el periodo de verano, ¿no? El periodo de vacaciones. He escrito un texto que me gustaría leer sobre el tema que me han propuesto para hablar esta tarde, y que lo he titulado Emoción, Institución y Cambio de Administraciones, ¿no? Donde pretendo abordar un poco el problema actual, la situación actual en la que nos encontramos desde la ciencia política y desde la comunicación política en el estudio y en la comprensión de la presencia de las emociones, ¿no? En los comportamientos políticos y en los procesos políticos. En cada momento de nuestra historia, especialmente tras la entrada del siglo XX, el saber, en cualquiera de los formatos en que lo hemos conocido hasta ahora, la religión, la filosofía, la ciencia, la tecnología, ha tratado de explicar la sociedad de su tiempo. Desde los fenómenos más simples hasta los más complejos, la producción del saber ha sido una producción acumulativa, superpuesta al conocimiento anteriormente incorporado, que siempre se nos ha mostrado como un mundo predado, un conocimiento que ya estaba ahí cuando nosotros llegamos al mundo,
que asumimos de manera a priorística y que solo ponemos en discusión si el nuevo conocimiento pone en cuestión el anteriormente establecido. En mi disciplina, la ciencia política, discutimos hasta sus orígenes. Y no crean que discutimos por días o años. Unos pueden señalar el comienzo de la ciencia política en la Grecia de Aristóteles, otros a finales del XIX, principios del XX, y finalmente otros colocar su comienzo en los años 60 del siglo pasado con la incorporación del behaviorismo a la disciplina. Y todos tendrían razón. Todo depende de que pongamos el acento en el estudio de la política, en la incorporación del método científico o en la focalización de los comportamientos y la incorporación de las técnicas a su análisis. En cada momento de la historia, el estudio de la política ha servido para alumbrar la sociedad en la que se desarrolló, ya fuera desde una visión normativa, descriptiva o explicativa, y en función de estas visiones adquirió un formato diferente en cada caso. Hoy voy a tratar de explicarles algunos factores que están detrás de los cambios en las administraciones de gobierno y que han hecho que en nuestro tiempo asistamos a algunas anomalías en dichos cambios de gobierno respecto de tiempos precedentes. Para ello, me permitirán que les hable de la evolución de la propia ciencia política, del cambio en las sociedades de nuestro tiempo y de cómo las emociones se han incorporado tanto a ese cambio social como a la propia evolución del estudio de la política, porque creo que ahí se encuentra la razón de lo que está pasando. Les decía que cada tiempo de nuestra historia, de nuestras sociedades, ha sido leído desde los distintos saberes con una focalización diferenciada, pero siempre con la vocación de aportar conocimiento a dicho momento histórico y por lo tanto dar razón de ese momento, de esa sociedad. Para los que nos dedicamos a la comunicación política y el marketing político, resulta verdaderamente fascinante comprobar el detalle con el que Quinto Tulio Cicerón escribió el Commentariolum Petitionis, el primer Winning Elections de la historia, contenido en una carta a su hermano Marco Tulio Cicerón, candidato a cónsul, la más alta magistratura de la República Romana, para explicarle qué debía hacer para salir elegido en las elecciones del año 64 a.C. Me gusta recomendar este pequeño tratado para mostrar cómo la mayoría de los elementos de estrategia, segmentación y opinión pública que hace poco nos asombraban cuando los trataba Cambridge Analytica, mediante modelos de minería de datos, ya se encontraban en la cabeza de Quinto Tulio hace más de 2000 años y fueron utilizados, targetizando en su caso por centurias, para que Marco Tulio ganara las elecciones en julio del 64 a.C. Pero no se preocupen, no voy a comenzar mi relato 64 años antes de Cristo. Lo cierto es que ya fuera Quinto Tulio para guiar a su hermano, San Agustín en la Ciudad de Dios o Maquiavelo en su Príncipe, el conocimiento ha tratado de dar respuesta a las necesidades de cada época. Y por eso los cambios sociales se han reflejado siempre en los cambios del conocimiento, no solo en el contenido de este, también en la forma de acceder al mismo y de presentarlo a la sociedad para la que se produce. Desde mi particular punto de vista, el siglo XX es el siglo de la gran transformación del conocimiento, el siglo en el que cambió el contenido y la forma del conocer, pero también el propio valor de certeza del conocimiento. Y con este cambio del valor de certeza, el conocimiento pasó de ser estático a ser dinámico, como la propia sociedad. Permítanme que me explique. ¿Se acuerdan del Nombre de la Rosa, la famosa novela de Umberto Eco? El nudo gordiano de aquella enrevesada y trepidante trama que tenía que desenredar Guillermo de Baskerville para esclarecer los asesinatos cometidos en la abadía benedictina se centraba en el valor del conocimiento, en el sometimiento de las ansias humanas por conocer frente a la estaticidad del conocimiento absoluto. Jorge de Burgos, el viejo fraile ciego de la abadía, con el objeto de impedir el acceso a los libros prohibidos de la biblioteca, era capaz de matar, porque el conocimiento no se podía cambiar, porque si se descubriera que en el libro de la risa, supuestamente contenido en el perdido segundo libro de la Poética de Aristóteles, donde el filósofo griego cantaba los efectos benéficos de la risa, el orden normativo de la cristiandad se vería alterado.
El dogma es la fosilización del conocimiento, el reconocimiento de su valor axiomático y su inmutabilidad. La mayor parte de la historia de la humanidad se ha asentado sobre dogmas, y no solo en la civilización cristiana. En todas las culturas, el avance del conocimiento ha sido siempre una rebelión contra los dogmas. En El nombre de la rosa, Eco nos propone el triunfo del contenido del conocimiento humano frente al conocimiento absoluto, de la forma de conocimiento franciscano, indagar, frente al benedictino, aceptar. En definitiva, el triunfo de la razón y del afán humano por la razón. El triunfo de la razón no ha sido fácil. Ha tenido que vencer demasiados siglos, demasiados obstáculos para sentar las nuevas formas y contenidos del conocer, hasta llegar al conocimiento científico. Quizá por eso, cuando la razón se ha instalado en el método científico, se ha vuelto tan fuerte, tan exclusiva y tan definitivamente excluyente. Probablemente el triunfo de la razón ha sido el mayor triunfo del ser humano, pero también en su desarrollo, en su intento prolongado de desvincularse de lo no racional, ha traído enormes problemas a nuestra sociedad y a nuestra forma de conocer. La política y la ciencia política no se han quedado al margen de este triunfo de la razón, de este sometimiento a la razón. A medida que la razón ganaba espacio, la política buscaba una mayor aproximación a lo racional y lo racionalizado. No es una casualidad que el racionalismo y la democracia crezcan del mismo árbol. La democracia es la forma política de la razón frente a lo absoluto, como ocurría con el conocimiento. Y si la democracia es el triunfo de la razón, las políticas democráticas deben ser la expresión de la razón sobre los impulsos, sobre los afectos, sobre lo no racional de la política. El método científico es la formalización de la democratización de la razón. Cualquiera puede construir la ciencia si lo hace siguiendo un método, y en este sentido es la liturgia de la razón para producir el conocimiento. La razón crea liturgias que formalizan nuestra vida, nuestro acceso al conocimiento, la misma política. Nuestros comportamientos se amoldan en estas formalizaciones que la razón sintetiza en símbolos y costumbres. Ya nadie sabe por qué nos damos la mano para saludarnos. Es una liturgia, pero de un golpe la pandemia hace que dejemos de hacerlo y choquemos los codos. Con la pandemia nos dimos cuenta que nuestro modo de saludarnos, de besarnos, era una fuente de contagios, no solo para el coronavirus. Muchos estamos deseando volver a besarnos, otros preferiríamos seguir dándonos los codos. Lo decidirá una lucha de la razón frente a la razón institucionalizada en una liturgia. Y ganará la liturgia del saludo institucionalizado. Ganarán los besos, los abrazos y las manos, porque nuestros codos sobreviven solo en las condiciones de provisionalidad racional de la pandemia. Permítanme que les ponga el ejemplo que ponía siempre mi profesor de antropología. Un funeral es la expresión de las liturgias de la razón para dar cabida a lo no racional, a aquello que nuestra razón no puede abarcar, la muerte. En Galicia, donde vivo, antes se contrataban mujeres para que lloraran al muerto. Se llamaban plañideras y su misión en el funeral era llorar y resaltar las virtudes del muerto. Les hablo de hace muy poco tiempo. Incluso ahora en España, como en tantos lugares, tenemos frases preconstruidas para expresar nuestro pesar ante la muerte. Decimos, te acompaño en el sentimiento. Nadie sabe por qué decimos esa frase y no otra, pero esa es la institucionalizada para decirle a un familiar en un funeral o en un entierro. El lenguaje es la máxima expresión de la formulación de estas liturgias, a través de las cuales la razón domina lo no racional, las emociones, los sentimientos, los afectos. Lo mismo ocurre en la política. Hemos creado numerosas liturgias que formalizan la razón, que formalizan la autoridad, las formas de elegir, incluso las normas que nos damos. La política ha construido liturgias de la razón. Primero, para autoconvencerse de su propia racionalidad y, en segundo lugar, para limitar el alcance de lo no racional, de las emociones, de los sentimientos.
La ciencia política como espacio científico de estudio de la política se ordenó precisamente como ese análisis racional de la racionalidad política. Como análisis racional sofisticó el método hasta la rational choice y la técnica hasta matematizarla, la máxima expresión de la racionalidad científica. Como abordaje de la racionalidad política, renunció a analizar los componentes no racionales de la actividad y de los comportamientos políticos. No es que desconociera su existencia, al contrario, el siglo XX ha estado cargado de nociones y conceptos que reconocían la presencia del componente no racional de los comportamientos, tales como socialización política, identificación partidista, cultura política, desafección política o más recientemente polarización afectiva y otros muchos. Una larga serie de nociones fundamentales para el desarrollo de la ciencia política que reconocen y distinguen la existencia de un componente afectivo, pero muestran una total incapacidad para su abordaje analítico. Está ahí, podemos notar su presencia a través de las actitudes y los comportamientos, como decían Almond y Verba, pero somos incapaces de descomponerlos para analizarlos en profundidad. La cultura política cívica, que describieron Almond y Verba como la cultura política de nuestras sociedades democráticas, hace referencia a orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas. Y es una mezcla de elementos culturales participativos, subvirtuales y parroquiales. Siempre quisimos ver la cultura cívica como una cultura plenamente democrática, de componentes fundamentalmente cognitivos. Pero lo cierto es que Almond y Verba hicieron notar desde el primer día, a principios ya de los años 60, que se trataba de una cultura política mixta, que se nutría de orientaciones no solo cognitivas, sino también afectivas y evaluativas. Quizás, si hubiéramos puesto más atención a esto, no nos sorprendería tanto la llegada de Trump y quizá tampoco el asalto al Capitolio, tan alimentado de todas estas componentes que habíamos dejado de analizar. La ciencia política ha tratado de explicar cada momento de nuestras sociedades, creando conceptos que permitieran comprenderla. El problema es que nuestra sociedad cambia más rápido que nuestras nociones y conceptos, y casi siempre vamos por detrás en la explicación. No somos una ciencia predictiva, somos una ciencia explicativa. Y por eso la ciencia de los 70 primeros años del siglo XX se ha constituido como una ciencia de lo estático, lo que no cambia. Explicamos la persistencia de los comportamientos, la socialización y la cultura política como reproducción y transmisión de comportamientos, la identificación partidista para explicar por qué los ciudadanos votan siempre al mismo partido, los clivajes políticos para explicar cómo las fracturas sociales determinaban los comportamientos. Lo cierto es que casi 3/4 partes del siglo XX las hemos consumido explicando la consistencia y la coherencia de los comportamientos. Explicábamos por qué las sociedades no cambiaban o lo hacían muy lentamente. Y de repente las sociedades empezaron a cambiar. Y aún más, empezaron a cambiar rápido. Cada vez las transformaciones se aceleraban más, sin que tuviéramos herramientas para explicar el cambio social. Tan solo alcanzábamos a describirlo. Nuestras sociedades han cambiado más en los últimos 40 años que en los anteriores 400. Porque en los últimos 40 años nuestras sociedades admitieron la racionalidad del cambio. Cambiar de opinión, de pareja, de religión, de orientación sexual, de partido político, ya no es tan grave. El cambio se ha incorporado a nuestras vidas y ya no estamos condenados a la coherencia eterna. La ciencia política también tiene que explicar esto. Y aparecen conceptos como volatilidad, para explicar el cambio de voto, sofisticación electoral, para explicar cómo alguien puede votar cosas diferentes al mismo tiempo, realineamientos, para explicar los grandes movimientos electorales, etc. Esta velocidad de los cambios se incrementó a medida que la comunicación se hacía más global, a medida que la información llegaba más rápido a nuestros hogares y a medida que el acceso a la educación y a la comunicación
se hicieron más generalizados entre la población y al incrementarse alteró completamente la política. De nada servían ya los programas electorales, ni las promesas de largo alcance. Los ciudadanos querían estar en la política del día a día, evaluar cada día a los líderes y cambiar de opinión sobre ellos cuando les diera la gana. La propia teoría de la democracia evolucionó para hacerla primero participativa, después deliberativa y finalmente inclusiva. 3 nuevas dimensiones de la democracia que dotaban de carga axiológica, de valores, la formalidad de la democracia representativa de carácter meramente procedimental. La democracia dejaba así de ser un mero procedimiento, una forma de elegir y contar para referir valores, y son esos valores los que avanzan lo que hoy llamamos la calidad de la democracia. Esta semana Hungría ha tenido conocimiento de lo que significaba la dimensión inclusiva de la democracia y que para Europa no puede decirse un país democrático si se mantiene al margen de los valores que contiene la democracia inclusiva. La personalización de la política, irrefrenable desde los años 70, favoreció que los líderes alcanzaran mayor presencia que los partidos, pero también afectó a la propia personalización de los votantes, a su propia singularización. Hemos puesto mucha atención al incremento del impacto del liderazgo sobre el voto, que tanto le costó entender a la socialdemocracia europea, pero no hemos puesto la misma atención en la singularización de los votantes. También para ellos, el yo sustituyó al nosotros, o el nosotros se hizo cada vez menos amplio, con mayor tendencia a lo singular y con ello más fácilmente variable, cambiante. Y nació el no me representan, el yo no firmé, el no en mi nombre, y todos esos movimientos que contrastan lo singular con lo colectivo. Es difícil mover grandes clivajes, pero es mucho más fácil mover microtargets, pequeños grupos, incluso individuos, cuya posición ya no depende de lo que son, sino de lo que perciben. El marketing político y la comunicación política se alimentan de esta transformación. Mientras los ciudadanos votan en función de lo que son, obreros, empresarios, ricos, pobres, jóvenes, mujeres, en función de un supuesto interés objetivo, el comportamiento de los individuos aparece ligado al grupo que tiene su mismo interés. No hay un espacio para una racionalidad ajena al interés común, de creación supuestamente colectiva. Pero cuando en vez de votar por lo que son, los ciudadanos empiezan a votar por lo que perciben, el interés colectivo desaparece y nos adentramos en el mundo de las preferencias. Yo voto lo que prefiero en función de lo que percibo y de cómo interpreto lo que percibo. Y este espacio de las percepciones no es solo cognitivo, también es afectivo. Así se construye la matriz de nuestros días, una sociedad microtargetizada que ha cambiado la visión de las grandes fracturas de bloques, clases, etnias, para focalizarse en los pequeños grupos que se alimentan y se construyen desde lo que perciben cada día, que se diferencian de los otros no por lo que son, sino por la forma de percibir y de interpretar esas percepciones. Somos una sociedad más dispersa, menos homogeneizada, que soporta el nivel de convivencia de heterogeneidad gracias al valor de la tolerancia. Tolerancia. La misma palabra refiere nuestro modo de concebir este valor. Tolerar significa, en su primera acepción de la Real Academia Española, llevar con paciencia. Y en la segunda, permitir algo que no se tiene por lícito sin aprobarlo expresamente. Cualquiera de las dos acepciones muestra claramente qué significa la tolerancia de los otros, de los diferentes, de la heterogeneidad social. Las sociedades democráticas en su dispersión alimentan su convivencia en la tolerancia y en el momento que la tolerancia social baja, la sociedad entra en crisis. Nadie mejor que Voltaire para explicar el valor de la tolerancia a la luz del racionalismo y del empirismo,
al amparo de Descartes y Newton, construyendo este valor como la fuerza de la razón frente a lo absoluto y a la barbarie. Y sin embargo, nuestras sociedades se han hecho cada vez más intolerantes, más polarizadas, más confrontadas. La incorporación a la sociedad digital, especialmente a través del uso masivo de las redes sociales, constituye el último momento del cambio de nuestras sociedades. No soy de las que ven las redes sociales el futuro de la política, pero tampoco soy de las que se niega a ver el cambio que han producido en los modelos de participación política. En los numerosos estudios demoscópicos que hemos hecho en los últimos años en varios países latinoamericanos y europeos, el acceso a las redes sociales se mueve en parámetros del 60 al 75%, según el país y el tipo de población. Los ciudadanos se están incorporando de manera masiva a la sociedad digital y todo apunta a que la brecha digital será más pequeña en los próximos años, especialmente porque los mercados y las grandes compañías internacionales están muy interesados en ampliar la cobertura digital en el mundo. El avance del mercado digital es innegable y la pandemia ha supuesto un especial avance para el desarrollo de las potencialidades de la digitalización, la educación, el teletrabajo, que acabará imponiéndose en el mundo. Pero la gente está en las redes para lo que ellos quieren. Y la política todavía no es una de las preferencias de los ciudadanos cuando acceden al mundo digital. Solo el 35% de los ciudadanos acuden a las redes a informarse de política. Y solo poco más de un 13% acuden a participar activamente de la política en las redes. Y estos números bajan cuando nos alejamos de las campañas electorales o de momentos políticamente significados. Además, entre los medios que los ciudadanos tienen para informarse, las redes son las que ofrecen menos credibilidad y menos confianza. Y sin embargo, en la actualidad, es uno de los espacios más cuidados en las campañas políticas. La razón, a mi juicio, es sencilla: la accesibilidad. No importa el impacto directo que las redes tengan sobre el voto. Su importancia reside en una doble virtualidad. Por un lado, cualquiera tiene acceso a las redes, o dicho de otro modo, todos somos emisores en las redes, y al mismo tiempo, además de su funcionamiento dialógico en la construcción de la información, las redes son prescriptoras para otros medios de comunicación. Lo que impacta en las redes accede a los medios clásicos de comunicación y retorna a la red con más fuerza. Las redes inciden en la microtargetización de la sociedad digital con la creación de comunidades digitales que homogenizan o transversalizan la propia microtargetización de las sociedades tradicionales. La personalización, la comunicación, la aparición de las redes sociales han incidido en el impacto de lo percibido sobre nuestro comportamiento político. Cada vez nuestro comportamiento depende más de lo que percibimos y menos de lo que somos. Y este cambio es progresivo. Por más que ahora el impacto de las redes en la política sea limitado, cada vez será mayor. Y a medida que las percepciones inciden más en el comportamiento político que las dimensiones estructurales tradicionales de la política y que nuestras preferencias desbordan el alcance objetivo de los intereses, los componentes emocionales de la política vuelven a ganar espacio. Es ahí cuando el relato gana el programa, cuando el discurso gana a las políticas públicas, cuando los afectos desbordan las posiciones objetivas de la razón. No planteo el problema de las emociones contra la razón. No creo en la razón como la parte positiva de la política ni en las emociones como la parte negativa. Muy al contrario, propongo el reconocimiento de la política como un espacio para la razón emocionada, que da cuenta de las diferentes dimensiones de la política. Creo que en la política las emociones solo desbordan a la razón cuando la política se presenta como una razón desemocionada, sin emoción, que no abarca los requerimientos de los ciudadanos y que provoca la desafección de los mismos. Me van a permitir que me refiera a dos casos concretos para explicarles
qué tiene que ver todo esto que les he contado hasta ahora con las transiciones de administración. Me refiero al proceso de cambio de administración en Bolivia en el año 2019 y a las elecciones estadounidenses de 2020. Las dos han acabado de forma diferente, pero ambas han sido excepcionales y muy alejadas de los parámetros en los que se han movido estas situaciones en tiempos precedentes. Y los protagonistas de ambas excepcionalidades no han sido los líderes, sino las ciudadanías. Antes les he hablado de la importancia de las liturgias en la institucionalización de los comportamientos, especialmente para conducir aquellos momentos propicios a la incontinencia emocional. Los cambios de administración son uno de los momentos más institucionalizados en los protocolos de los estados. No se trata solo de cambiar a un presidente, se trata de legitimar el nuevo gobierno y el propio modelo democrático que ha dado origen al cambio. Porque la fuente de legitimidad del gobierno es la ciudadanía. De ella emana todo el poder. Y cuando se cuestiona el canal que produce esa legitimidad, se está cuestionando el gobierno y el régimen que lo produce. Los dos casos que voy a presentarles tienen en común el intento de deslegitimación del proceso y tienen de diferencia que en el caso de Bolivia tratan de deslegitimarse la supuesta victoria del presidente saliente, mientras que en el caso de Estados Unidos son los partidarios del presidente saliente y él mismo los que deslegitiman la victoria del aspirante a la Casa Blanca. Normalmente los intentos de deslegitimación van siempre dirigidos a los gobiernos salientes. En Estados Unidos, sin embargo, la formalización de las instituciones democráticas es tan fuerte que el mismo presidente saliente, desde la Casa Blanca, intenta deslegitimar el proceso para no aceptar la derrota, lo cual es posible solo porque los ciudadanos norteamericanos están convencidos de la ajenidad de la Casa Blanca al proceso, algo que probablemente no pasaría en ningún país de América del Sur. Permítanme que les dé algunas claves para comprender el caso de Bolivia. Las primeras de carácter contextual, las segundas referidas a la propia competición electoral y un tercer grupo referido a la movilización que produjo la caída de Evo Morales. Entre las primeras, las de carácter contextual, quisiera destacar tres: el referéndum, la derrota en La Haya y la presencia de los comités cívicos ciudadanos. La primera, el referéndum. 2 años antes de las elecciones de 2019, Evo Morales había perdido el referéndum para la reforma constitucional, que tenía por objeto la ampliación de mandatos del presidente y el vicepresidente. Sin duda, aquella derrota, o más exactamente, el hecho de no aceptar el mandato popular, de no volver a presentarse, alteró la confianza que el pueblo de Bolivia tenía depositada en el presidente. La segunda, la derrota de Bolivia en el litigio sobre el mar con Chile en La Haya resultó tan inesperada para unos ciudadanos que habían confiado absolutamente en la victoria que anticipaba su presidente, que provocó otra fuerte fisura en la confianza en ese presidente. Y la tercera, la renacida fortaleza de los comités cívicos ciudadanos, organizaciones estamentales periféricas del sistema democrático que maximizaron el no del referéndum y especialmente en Santa Cruz los incendios de la Chiquitanía para hacer valer su voz. El segundo grupo de claves tiene que ver con el propio proceso electoral y está referido al papel que jugaron las encuestas, el papel que jugó la Organización de Estados Americanos en la legitimación de la candidatura de Evo Morales y al apagón del recuento. La primera, la inmensa mayoría de las encuestas anticipaba la victoria de Evo en la primera vuelta, pero su incapacidad para ganar la segunda si la hubiera, especialmente si el candidato era Carlos Mesa. Esto hizo que la ciudadanía y los medios de comunicación pusieran toda su atención en la primera vuelta, especialmente en los feudos de la oposición como Santa Cruz,
que se volcó en el voto a Carlos Mesa, incluso abandonando al candidato del propio departamento, Óscar Ortiz. La segunda, la Organización de Estados Americanos, especialmente su presidente Almagro, había avalado la legitimidad de la presentación de Morales, hasta el punto de que el propio Almagro estuvo presente en uno de sus mítines de lanzamiento de la candidatura y no tuvo reparo en hacer declaraciones que referenciaban los derechos humanos para justificar que Evo Morales se saltase la Constitución y el referéndum vinculante que había perdido. Y la tercera clave. Tras la votación, el recuento de voto anticipaba la victoria de Evo Morales, pero también la dificultad de alcanzar la segunda vuelta por un ajustado margen. Cuando se llevaba recontado el 83,76% de los votos, obteniendo Evo Morales el 45,28% de los mismos y Mesa el 38,16%, es decir, con una diferencia de 7,87 puntos, lo cual hacía prever que había segunda vuelta, el conteo se interrumpió por orden del Tribunal Supremo Electoral, lo cual generó toda la desconfianza del país. Cuando se volvió a activar, casi 24 horas después, a las 18:30 del día 21, el conteo se actualizó y la diferencia se había incrementado a 9,36, un punto y medio de variación que permitiría la superación de los 10 puntos necesarios para evitar la primera vuelta, con la incorporación del censo en el extranjero. Ni la ciudadanía boliviana ni la propia Organización de Estados Americanos, incluido Almagro, creyeron en la limpieza del proceso. Y finalmente me van a permitir que apunte un tercer grupo de claves que se producen durante la movilización popular y que hacen referencia a la aparición de Camacho en escena, la ausencia de los partidos políticos, el papel nuevamente de la Organización de Estados Americanos, así como el papel de la policía, el ejército y la Iglesia. La aparición de Camacho en escena, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, cambió el rumbo de los acontecimientos. Sin haber sido un actor político importante hasta ese momento, Camacho ve en la deslegitimación del resultado una oportunidad política única para convertirse en el líder de la ciudadanía boliviana, o cuando menos de la cruceña. Y por ello, desde el Comité Procívico de Santa Cruz, da comienzo el paro que detendrá el país, comenzando por Santa Cruz de la Sierra, el reducto más fuerte de la oposición. La segunda clave. Desde el principio, Camacho señala el carácter cívico de este paro y aleja a los partidos de su organización y liderazgo. Es la hora de la ciudadanía y con ese toque populista de pueblo enfrentado a las élites, ejerce su liderazgo que va creciendo a medida que el paro se extiende. Lo cierto es que tanto los partidos como los líderes políticos dejaron el campo libre a Camacho, convencidos de que el paro no triunfaría y que el ejército y la policía permanecerían al lado de él. El tercer factor fundamental fue el informe de la Organización de Estados Americanos. El mismo Almagro, que bailara en la presentación de Evo Morales como candidato, emitía ahora un informe en el que destacaba las irregularidades del recuento. Y en cuarto lugar, finalmente la rebelión policial, acompañada días más tarde por el ejército, termina con el abandono de Evo Morales del país. Podría contarles qué pasó después, pero lo más importante es observar cómo todos los estamentos del país, desde la ciudadanía hasta la Iglesia y las organizaciones internacionales, se unen para deslegitimar un proceso electoral. Y lo importante no es si se trató de una revuelta ciudadana o de un golpe de Estado, o de una mezcla de las dos cosas que convivieron bajo un mismo epicentro. Lo importante es cómo se han producido las condiciones para que la deslegitimación afectara a todos estos espacios de poder. Permítanme que se lo explique también en 5 sintéticos puntos. Primero,
La confianza en el presidente estaba rota, incluso para sus adeptos. Más allá de los elementos de carácter cognitivo que el gobierno pudiera transmitir sobre la limpieza del proceso, los lazos afectivos con el presidente estaban deteriorados y su credibilidad puesta en entredicho. Segundo, el paro del conteo quiebra una de las liturgias de la democracia, la transparencia de los recuentos que tienen que ser accesibles a todos los ciudadanos. Es esta una liturgia tan poderosa que limita en todo el mundo el fácil recurso al voto electrónico, porque la democracia requiere que cualquier ciudadano pueda ser garante del resultado. Tercero, el mismo actor político que dota de legitimidad la presentación de Evo, Almagro, deslegitima el resultado. La misma construcción de elementos cognitivos y afectivos que funcionó para presentar a Evo como un candidato legítimo, servía ahora para construir el relato del fraude. Y a partir de ese momento, toda la ciudadanía boliviana cree en el fraude, incluso las propias élites del MAS. Cuarto, de ese contexto se nutre el liderazgo populista y emocional de Luis Fernando Camacho. Camacho representa el paradigma básico del populismo, el pueblo contra las élites. Echar a Evo no es la función de los partidos de oposición, sino de una revuelta popular y populista, liderada al margen de la partitocracia. Todos los tópicos del populismo, con el único error que un culto blanco y rico no puede representar a los oprimidos bolivianos. Y quinto, la velocidad de la comunicación. La velocidad de la comunicación digital. Transversaliza los diferentes targets que no responden a los mismos motivos ni al mismo liderazgo, pero sí a la misma acción. No todos son seguidores de Camacho. Camacho monopoliza el espacio de la representación, pero lo que verdaderamente une a todos los grupos que se movilizan es echar a Evo Morales, echar al MAS. Y en la medida en que las redes sirven para la construcción de la movilización, las redes alteran las emociones del país, transformando el miedo en enfado, estimulando la resistencia primero y la confrontación después. Nunca el país había soportado un paro tan grande. Nadie esperaba que aquello se prolongase más allá de los primeros días, pero sin anclajes emocionales. Cuando la Organización de Estados Americanos evacuó su informe, los propios sectores del MAS invitaron al presidente a marcharse. Evo no se fue porque triunfara una movilización o un golpe. No se fue porque el ejército o la policía lo abandonaran. Se fue porque se sintió abandonado por su partido. Y por eso ahora, una vez retornado, intenta controlarlo de la forma más nítida que le es posible. Todos estos elementos que les acabo de referir muestran cómo la quiebra de las liturgias permite que las emociones desborden a la razón institucionalizada, especialmente cuando esa razón ha roto sus anclajes emocionales con la ciudadanía, generando desconfianza y permitiendo la canalización de otra arquitectura emocional frente a la razón desemocionada. Es fácil que las emociones negativas se alíen en la destrucción de la razón desemocionada, pero no es fácil que construyan una nueva razón emocionada, especialmente porque ésta necesita de elementos cognitivos que le den consistencia, además de los afectivos. La mayoría de los fenómenos políticos que han caracterizado esta última década tienen enormes dificultades para construir una razón emocionada que les genere sostenibilidad. No hay más que mirar a los movimientos de indignados, a las revoluciones árabes, a los cambios en Latinoamérica o a la propia Bolivia, en la que 2 años después ha retornado el MAS por la incapacidad para construir una alternativa que llegue a los ciudadanos. Permítanme, para terminar, que dedique apenas 3 minutos para hacer 2 comentarios sobre el acceso de Biden a la Casa Blanca. Nunca Estados Unidos pensó que ciudadanos estadounidenses asaltasen el Capitolio para impedir la toma de posesión de un presidente. Para todos los que recuerdan la razón de Estado que esgrimió Al Gore para admitir la victoria de George Bush en la elección presidencial de 2000,
en la cual la Corte Suprema refrendó por 5 votos a 4 el recuento realizado en el estado de Florida, donde gobernaba el hermano de Bush, para todos los que recuerdan aquel momento, el asalto al Capitolio resulta incomprensible. ¿Qué ha cambiado entre un momento y otro? ¿Por qué Al Gore admitió una derrota en la que nadie creía y Trump no asumió la victoria de Biden cuando todos la daban por descontado? Porque frente a Al Gore, Trump ya había quebrado todas las liturgias de racionalidad política establecida, y el asalto al Capitolio no era sino un paso más de aquella deconstrucción de la razón, porque había construido un relato que generaba una cognición alternativa basada en el fraude del voto por correo, y esa cognición emocionada estaba por encima de cualquier realidad alternativa. Al contrario que Morales, Trump no defendió su victoria en un momento de decadencia, es decir, bajo la emocionalidad negativa de su propio electorado. La defendió mientras incorporaba 7 millones de votos más que en su anterior elección, con un electorado inmerso en emociones como el entusiasmo, que genera movilización, o el orgullo, fuente inquebrantable de la adhesión. 7 nuevos millones de votantes de clases medias, cuando las políticas públicas de Trump han sido negativas para las clases medias. Pero eso no importa. Lo que importa es que el votante mediano sintió que Trump le devolvía orgullo y libertad para ser como él quisiera. De nada vale ya el interés objetivo de clase. Solo cuentan las preferencias de cada uno. Dicen que los obreros de las fábricas de coches de Chicago votaron a Trump. Pero esa es solo una parte de la verdad. Lo cierto es que los obreros de las fábricas de coches de Chicago, que creyeron que los mexicanos venían a robarles el trabajo, votaron a Trump. Y los que no lo creyeron, no lo votaron. Son las preferencias. Y las preferencias se mueven en el relato, en las percepciones, y se alimentan de las emociones. Los hombres también lloran. Las emociones se han impuesto a la razón porque la razón se había desemocionado. No se trata de matar a la razón, solo de reconocer su convivencia con las emociones. Y la razón emocionada será así más fuerte. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí y quedo a disposición de todos ustedes para que iniciemos un diálogo, un debate, un turno de preguntas, lo que quieran. No sé si están por ahí porque yo no los puedo ver ni los puedo escuchar, pero imagino que alguien habrá. Bueno, muchas gracias, Nieves, por tu linda participación y obviamente la ponencia muy interesante. Sí, hay algunas preguntas. Naturalmente también invitamos a los que nos están siguiendo a aprovechar los minutos que nos quedan para plantear otras más para Nieves, que además pues nos está planteando un tema muy interesante, la relación entre emoción y razón. Bueno, quisiera un poco, antes de entrar a las preguntas, decir algo, ¿no? Primeramente, este tema de la razón y la emoción sí es un tema que vale la pena reflexionar. Muchas veces el campo político evidentemente está dominado, como bien lo dices, por la racionalidad. Sin embargo, los últimos acontecimientos que se dan a partir incluso de la primavera árabe y toda esta fuerte presión de los públicos en las redes sociales hace que volquemos prácticamente nuestro interés hacia estas emocionalidades, ¿no? Y algo que me estaba preguntando yo era básicamente, y me parece interesante esta idea que tú planteas de la razón emocionada, ¿no? Como una tesis bastante sugerente, ¿no? En general, ¿por qué se ha descuidado o por qué se ha puesto tanto énfasis en la razón, a sabiendas de que incluso desde la historia que tú mencionas, la razón emocionada o lo emocional permea muchas veces el actuar político? Uno. Dos, muchos presidentes y muchos gobiernos siempre apelan vía retórica a la emoción de las masas, ¿no?
esto prácticamente incluso desde Aristóteles tenemos esta premisa, ¿no? Pero ¿por qué hemos pasado por alto esta enseñanza que es clásica, básicamente, y hoy día básicamente las ciencias cognitivas pareciera que nos vuelven a poner en evidencia, y más aún con los ejemplos que tú planteas? Bueno, en parte lo he tratado de desarrollarlo un poco en toda la exposición, ¿no? En ese intento desesperado por parte no solamente de la ciencia política, sino de las ciencias sociales en general, de buscar un conocimiento científico, ¿no? Que fuera lo más preciso posible, lo más explicativo posible, pues nos aferrábamos a esos elementos de racionalidad, ¿no? También de los comportamientos, también de los procesos, ¿no? Y en ese intento de aferrarnos a esa racionalidad explicativa de lo que pasa en nuestro alrededor, de cuál es nuestra realidad social, nuestra realidad política, nos habíamos olvidado un poco de la importancia y del peso que tienen esos otros componentes no racionales que también están presentes, ¿no? Y esto a pesar, como decía en la exposición, de que bueno, la ciencia política concretamente está plagada de conceptos y de enfoques que tratan de recoger esos otros aspectos que no son racionales, que tienen ese carácter afectivo, ¿no? El propio concepto de cultura política de Almoguer quizás sea uno de los enfoques más claros de mitad del siglo XX, donde se intenta precisamente poner de relieve esas otras orientaciones más allá de las cognitivas, ¿no? Que están presentes en comportamientos y en actitudes que hablaban Almoguer, ¿no? Pero el propio concepto de identificación partidista, ¿no? Que no es capaz después de desplegar o de desarrollar elementos para analizar esa dimensión, digamos, no racional de proximidad hacia un partido político, hacia un candidato, hacia una opción política, ¿no? La propia noción también o concepto de desafección política, ahí ya hablábamos de desafectos, ya éramos conscientes de que había presentes elementos que se escapaban, ¿no? a esa vía de lo racional. Y sin embargo, bueno, no hemos sido capaces, a pesar de todos esos intentos de conceptualización de todos esos elementos que están ahí presentes, no hemos sido capaces de explicar qué es lo que está pasando con las emociones, ¿no? con los sentimientos, ¿no? Presentes en la política y presentes en la comunicación política. ¿Qué ocurre un poco ahora y qué es un poco lo que yo pretendía poner encima de la mesa con esta exposición? Pues cómo quizá algunos elementos, algunos cambios importantes, sustantivos, que tienen lugar a finales del siglo XX, realmente a principios del siglo XXI, y que están relacionados pues, con la personalización de la política, que están relacionados, por otro lado, con el desarrollo de los medios de comunicación, ¿no? Y ya con la aparición de los medios digitales, cómo todo eso acelera el mundo de las percepciones, ¿no? Acelera el peso que generan las percepciones en los comportamientos políticos y cómo eso devuelve, digamos, a un primer plano, sobre todo en el análisis de la política, en el estudio de la política, esos aspectos no racionales, esos aspectos más emocionales que están presentes, ¿no? en los comportamientos y en los procesos políticos, ¿no? Y quizá esto es lo que ha pasado más recientemente, que se ha visto acelerado por esto, ¿no? por estos elementos, por el acceso que tiene el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Cada vez tenemos en todas partes del mundo, da igual que se traten de países con mayor o menor nivel de desarrollo, o mayor o menor nivel de participación política, incluso en países donde la democracia no es una democracia en sentido estricto, no estoy pensando en el ejemplo que ponía de la primavera árabe, ¿no? Pues cómo incluso en esos contextos ese acceso a la información, esos
nuevos procesos de comunicación ponen en primer plano esos elementos, porque realmente ha cambiado también nuestra forma de actuar en política y ha cambiado nuestra forma de entender la política y de cómo se generan o cómo se construyen nuestras preferencias, ¿no? Bueno, es cierto que todavía no tenemos herramientas o no tenemos todavía un conocimiento lo suficientemente testado para hacer un análisis exhaustivo, ¿no? del papel que tienen las emociones, ¿no? Y de cómo las emociones se construyen colectivamente y se construyen al mismo tiempo que se producen también los procesos cognitivos. Es decir, la emoción no es algo ajeno al proceso cognitivo. Quizá nuestro error ha sido intentar analizarlo de manera separada, ¿no? No sé si esto responde a algo que te planteabas o... Muy bien, excelente. Hay una pregunta que nos dice, ¿podría profundizar el concepto de polarización emocional? Y quizá yo podría meter ahí también algo de leña a esa pregunta que me parece muy interesante, porque tú has visto que aquí en Ecuador, en Latinoamérica en general, sobre todo en estos gobiernos de tinte socialista, la polarización se fue dando de una manera radical, ¿no? Y quizá también eso de alguna manera afectó, en el caso que tú citas de Bolivia, esta divergencia, este problema que, no sé, de descontento, ¿no? De ese cambio de actitud de la ciudadanía frente a la imagen de Evo Morales, ¿no? Bueno, estoy metiendo leña, que quién sabe la pregunta de quién hace también es una pregunta mucho más concreta, pero me gustaría un poco unir estos dos aspectos. Sí, a ver, el concepto, la idea de polarización afectiva que está ahora, digamos, muy de moda, ¿no? Por lo menos en nuestro contexto, yo creo que recoge, por lo menos tal y como yo lo veo, ¿no? Yo creo que recoge un poco el efecto que produce la comunicación, sobre todo la comunicación digital, la comunicación en las redes, ¿no? Ese efecto polarizante por ese tipo de intercambio dialógico, ¿no? Es decir, las redes lo que favorecen es la construcción de esas comunidades digitales que de algún modo se retroalimentan en un determinado discurso, en una determinada opción política, en un planteamiento político, ¿no? Y eso lleva a ese proceso de polarización, ¿no? Que luego se traslada también al ámbito no digital, es decir, se traslada también a la política offline, ¿no? Y a la comunicación fuera de las redes, ¿no? Pero en ese sentido el concepto de polarización y de polarización afectiva, porque evidentemente se produce un proceso dialógico no solamente cognitivo, sino también afectivo, tiene lugar en ese contexto. Pero yo creo que el concepto o la idea de polarización no agota la explicación de lo que está pasando realmente en el mundo de la política y de la comunicación política, ¿no? Yo creo que hay que ir un poco más allá y hay que ver cómo las emociones sostienen también buena parte de los procesos políticos y buena parte de las movilizaciones y de los cambios que se están produciendo en nuestros contextos, ¿no? En nuestras distintas realidades. Y las emociones van acompañadas de relatos, ¿no? Y lo que yo trataba un poco de poner sobre la mesa es cómo las emociones negativas ganan la partida cuando no hay una alternativa de construcción de un relato cognitivo, pero también con el peso de alguna emoción. Es decir, las emociones positivas necesitan también de esa parte de racionalidad, ¿no? Y yo creo que las redes lo que permiten más es esa polarización afectiva, ¿no? Y si fuera, digamos, si en la política externa a esa comunicación más digital no se produce esa otra política, esa otra razón emocionada, a veces bueno, es difícil contrarrestar
esas situaciones que todos conocemos, ¿no? Donde parece que se desborda esa parte no racional, ¿no? Esos comportamientos no racionales. Por tanto, resumiendo, creo que el concepto de polarización afectiva explica una parte de las cosas que están ocurriendo en la comunicación en las redes, pero no agota la explicación de lo que está pasando en la política en general, ¿no? Y de cómo están funcionando los distintos tipos de emociones en la política en general, ¿no? Y cuando hablo de distintos tipos de emociones me refiero básicamente a emociones negativas frente a emociones positivas, ¿no? Y otra pregunta, ¿hasta qué punto podemos decir que se ha vivido una verdadera democracia, tomando en consideración que en Europa aún subsisten las monarquías, mientras en Latinoamérica se da el caciquismo político? Una pregunta más general, ¿no? Sí, bueno, a ver, el tema de las monarquías es que, bueno, no tienen un papel, no juegan un papel político, simplemente tienen un papel simbólico, ¿no? de representación en cualquier país europeo, el caso español o el caso británico, a pesar de que son dos tipos de monarquías muy diferentes, pero no tienen un papel político. Entonces, creo que en ese sentido no afectan a los sistemas democráticos. Las democracias pueden tener otros problemas, pero no tienen nada que ver con ese papel, digamos, simbólico, institucional de las monarquías. El caso del caciquismo, bueno, el clientelismo es una práctica política que existe y subsiste en muchos sistemas políticos actuales, ¿no? Y en realidades muy diferentes. Yo vivo en un país, en una comunidad autónoma como es Galicia, donde durante mucho tiempo se achacaba la presencia del caciquismo, del clientelismo, por ejemplo, el papel predominante que tenía, el papel, por decir hegemónico, pero no es realmente hegemónico, sino el papel predominante que tenía, la posición predominante que tenía el Partido Popular de Galicia. Bueno, es cierto que en determinados contextos pequeños, en esa forma de hacer política face to face, cara a cara, pueden funcionar este tipo de prácticas clientelares, pero tampoco explican realmente ni los comportamientos políticos de los electores o de los ciudadanos, por ejemplo, gallegos, ni el funcionamiento del sistema de partidos en Galicia. Es decir, hoy en día, bueno, los sistemas de partidos y el comportamiento político se rige por otro tipo se explica por otro tipo de factores que tienen que ver con las identificaciones, con los liderazgos, con la presencia de los issues, de los temas en la política, pero muy residualmente tienen que ver con este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, no sé si en algún caso concreto de algún país latinoamericano esto puede tener algún peso más importante, pero pienso realmente que no. Quizá habría que matizar más la pregunta, ¿no? Porque la pregunta creo que está muy general, ¿no? Matizar en el sentido siguiente, ¿no? Porque a veces se siente que mucha gente vota por un cacique o por alguien que tiene un dominio, digamos, por lo emocional, digamos, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en Latinoamérica que, por ejemplo, pese a que hay corrupción, pese a que hay, no sé, situaciones de desbarajuste social, la gente sigue creyendo en alguien y dice, no, pues este es nuestro salvador. Y pienso, no sé, quizá tú me corrijas, en Europa, no sé, pues los ingleses, quién sabe, dicen, no, pues por la reina daremos el corazón, independientemente que estemos o no con el partido laborista o con el partido de cualquier otro lado, ¿no? No sé si esto matiza más la pregunta. Sí, a ver, creo que entiendo lo que dices y comparto en buena parte, ¿no? esa premisa. A ver, sí es cierto que en este contexto en el que hablamos de que se producen cambios sociales y cambios políticos muy importantes y muy rápidos, ¿no? en las últimas décadas, una de los elementos que contribuye a esto precisamente es la personalización de la política, ¿no? O sea,
el desarrollo de los medios de comunicación lo que ha favorecido es la construcción de los liderazgos, ¿no? El hecho de que los líderes estén más cerca de los ciudadanos, de los electores, porque se puede acceder a ellos en cualquier momento, ya no solo a través de la televisión o de los medios de comunicación tradicionales, sino que incluso ahora a través de las redes sociales, ¿no? Y que decir, hay un acceso directo a los líderes, ¿no? Entonces, esto ha contribuido a esa personalización de la política y, por tanto, ha hecho que el papel de liderazgo en el voto, en el comportamiento político, tenga muchísimo más peso. Y esto lo hemos visto en los últimos años, en todos los análisis que hay sobre comportamiento político en todo el mundo. Una de las, digamos, una de las conclusiones a las que llegamos, ¿no? Y es común, es precisamente la importancia que tiene cada vez más el peso del liderazgo, ¿no? En la explicación del voto. Por tanto, sí es cierto que eso se da. Lo que pasa es que luego también es verdad que en cada contexto esa personalización o el impacto de ese liderazgo adquiere matices, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Europa, en la mayor parte de los países, por la importancia que siguen teniendo los partidos políticos como principales organizaciones políticas democráticas, como instrumentos de mediación todavía entre ciudadanos y políticos, los partidos son todavía un contrapeso también a los líderes. El liderazgo cada vez probablemente sea más importante, pese más, pero todavía funciona la organización política, ¿no? Y la organización política más se encarga de el proceso de selección de los líderes, ¿no? Creo que en el contexto latinoamericano esto es muy diferente y además podríamos ir viendo las diferencias que a su vez se producen en los distintos países, ¿no? Claro. El caso que explicaba de Bolivia es un claro ejemplo de cómo, por ejemplo, la emergencia de liderazgos de carácter más populista, ¿no? Y no me refiero al caso de Evo Morales, me estoy refiriendo más bien al caso de Luis Fernando Camacho, tienen que ver con la ausencia precisamente de partidos políticos como organizaciones que de algún modo contrapesen, ¿no? el papel de esos liderazgos, ¿no? Por eso la idea del populismo es algo que está más presente en las democracias americanas que en las europeas, ¿no? A pesar de que en Europa probablemente podemos hablar también de algún caso de líder populista, pero bueno, que conste que para mí el concepto de populismo es un concepto complicado, ¿no? A veces no siempre tengo muy claro cuáles son esos elementos que están detrás, ¿no? Pero sí es cierto que hay diferencias importantes entre estos dos contextos, ¿no? El americano y el europeo, ¿no? En este tipo de liderazgos. Ahora, que el liderazgo pesa cada vez más, sin ninguna duda, y además una prueba de que pesa cada vez más es cómo precisamente en las percepciones de los ciudadanos es más fácil precisamente determinar ese peso del liderazgo, ¿no? Cada ciudadano a veces percibe a un mismo líder de maneras muy diferentes, ¿no? Bueno, esto no ocurría antes así, ¿no? Hay otra pregunta. Dice, ¿las emociones son las que rigen en todo proceso político? En elecciones elegimos por simpatías y antipatías. En gobierno las decisiones se toman con emociones también. Esa es una muy buena pregunta. Me gustaría tener una respuesta clara, concisa e irrefutable, pero no la tengo. A ver, es cierto que las emociones están presentes en la política y una de las cosas que nosotros incluso como grupo de investigación desde aquí, desde la Universidad de Santiago, pretendemos ahora dar respuesta es en qué medida están presentes esas emociones en los comportamientos de grupo, ¿no? Pero al margen de que sí están presentes, también están presentes elementos de carácter cognitivo, es decir, también los ciudadanos tienen en cuenta la comprensión y la interpretación racional que hacen de las cosas que pasan, es decir, y también están presentes los temas. Es decir, hay una serie de factores de explicación del voto, del comportamiento político, que siguen estando vigentes. Uno de ellos es el liderazgo, y cada vez más el peso de ese liderazgo. Todavía sigue teniendo importancia la identificación partidista o la ideología, ¿no?
y los temas, ¿no? Los temas en cada momento de la competición política, de la competición electoral. En la construcción de nuestras preferencias, a partir de la importancia que tienen todos estos elementos y todos estos factores de voto, están presentes los procesos cognitivos, es decir, cómo entendemos y comprendemos la política y lo que pasa en la política, y están presentes las emociones. ¿En qué porcentaje cada una? Yo creo que cuentan, no sé si de la misma manera, pero los dos componentes, el racional y el emocional, cuentan. Y además, lo que estamos viendo un poco por el tipo de investigaciones que estamos llevando a cabo ahora es que la construcción de esos componentes se produce, digamos, de manera simultánea y se produce de manera colectiva. Aunque diga al mismo tiempo que luego pesan mucho más las preferencias políticas que las cuestiones estructurales, ¿no? Que lo que uno es, que cuenta más cómo yo lo percibo que lo que yo soy y mi posición en el mundo, ¿no? Pero también esas preferencias y por tanto esas percepciones se construyen también un poco de manera colectiva y se construyen colectivamente las interpretaciones que hacemos de las cosas y las emociones que nos producen o que nos generan esas cosas, esos sucesos, ¿no? No sé si me he enrollado mucho o he puesto algo de luz en esto, no lo sé. No, más bien muy clara, ¿no? En las respuestas, y creo que más bien la pregunta sí vale la pena reflexionarla con mucha más profundidad y amerita también más espacio, ¿no? Hay una pregunta también que dice, ¿cree usted que vivimos hoy en una sociedad de sucesos y no de procesos? Me parece que la pregunta se relaciona con lo que ya tú planteaste, medios de comunicación, impacto en medios de comunicación, impacto también de las redes, pero también un poco las determinaciones del quehacer político institucional. No sé, quién sabe, podrías un poco meterte más en este rollo. Sí, a ver, probablemente sea una combinación de ambas cosas, ¿no? Pero si no entiendo mal la pregunta, lo que yo creo es que es verdad que últimamente como que los cambios son mucho más rápidos. Es decir, antes los procesos eran más lentos, ¿no? De hecho, la idea de proceso requiere de unos tiempos, ¿no? Requiere de una cadencia, ¿no? De cosas, de una secuencia de cosas. Y hoy en día no es que no existan ciertos procesos en política, sino que como todo va muchísimo más rápido, también por la velocidad que introducen las tecnologías, los nuevos medios de comunicación, pues probablemente a veces tengamos la sensación de que tiene más impacto los sucesos, ¿no? Las cosas que pasan de un día para otro, que cuestiones que requieren, digamos, de un cierto tiempo, ¿no? Y que requieren más de una acumulación, de una sedimentación. Yo creo que ambas cosas cuentan, ¿no? Pero es cierto que hoy la velocidad de los cambios, el tipo de sociedades que vivimos, donde todo cambia muy rápidamente, además nos tenemos que adaptar rápidamente también a esos cambios, hace que tengamos un poco esa sensación, ¿no? Que cuenta más casi lo que sucede en un momento y tiene más trascendencia que otras cuestiones que requieren más tiempo, ¿no? Y ese también es uno de los problemas a los que se enfrentan los políticos, a los que se enfrentan los líderes y las organizaciones políticas. El hecho de que no haya a veces tiempo suficiente para producir políticas que den respuesta a las necesidades de los ciudadanos, porque estamos permanentemente como en un proceso de cambio constante, ¿no? Y en parte yo creo que tiene mucho que ver con el papel que juegan estas nuevas tecnologías, ¿no? Y con que la información sea una información, pues eso, de 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Muy bien, terminemos, ya estamos casi por cerrar esta sesión, que ha sido muy, muy interesante, muy
muy abierta también para inquietudes. Y quisiera plantear la última pregunta, ¿no? Aunque creo que esta pregunta, no sé si tiene también, no sé, nos remite a otro campo, ¿no? Dice, ¿cómo trabajar desde la razón? Quizá contradice lo que tú estás planteando, ¿no? Cuando desde la política se está trabajando desde el sentimiento que nos divide con sus mensajes. No contradice para nada, al contrario, agradezco la pregunta porque esto es un poco lo que planteaba al final de todo, ¿no? De la intervención, el punto, digamos, al que quería llegar, ¿no? Es decir, estamos en un momento donde somos conscientes del peso que tienen las emociones y que tienen las emociones en la política y en la comunicación política, pero al mismo tiempo debemos de ser conscientes de que esas emociones pueden ser peligrosas si no van acompañadas de un proceso racional, de un proceso de cognición racional, de conocimiento, ¿no? Lo que ocurre es que en un momento determinado, cuando quisimos hacer muy racional la política y muy racional todo lo que estaba alrededor de la política, olvidamos que esa racionalidad siempre viene acompañada de emociones, o en esa racionalidad siempre están presentes también las emociones. Entonces, un poco la propuesta, digamos, la vía de salida que encontramos a esta situación es la de hablar de una razón emocional, ¿no? Es decir, la política de lo que necesita ahora, de lo que está necesitada, es de una construcción racional, es decir, de unas propuestas racionales que den satisfacción, digamos, a las demandas de la ciudadanía, pero con la presencia también de las emociones, es decir, con la presencia de emociones positivas, ¿no? De emociones que tienen que ver con el entusiasmo, que tienen que ver con el orgullo, que tienen que ver con la esperanza, ¿no? Precisamente para contrarrestar la presencia mayoritaria en muchos casos y en muchos escenarios de esas otras emociones negativas, ¿no? Donde ya no es tan importante la razón. Es decir, precisamente lo que de algún modo venimos proponiendo con esta intervención es justo lo contrario, es la necesidad de la razón, pero de una razón participada con la emoción, ¿no? O sea que no para nada, ¿no? Contradice un poco el planteamiento, ¿no? Muy bien, entonces con esa respuesta además cerramos el evento. Nieves, te agradecemos por tu brillante participación y obviamente el apoyo a todo este seminario el último día, que además, como tú sabes bien, es parte de un proceso de consolidación, de constitución de la futura maestría que la Universidad Andina y el área de comunicación están abriendo, además con el tema de la comunicación política. En ese contexto, este seminario internacional, Comunicación Política, Transición en Medio de Crisis, prácticamente pues, es el abrebocas para también intentar dialogar con más profundidad y con más incluso pensamiento científico los procesos políticos que vivimos en América, en Ecuador, en Europa, en el mundo mismo, con los cambios y las nuevas tecnologías que estas también tienen su impacto como tal, tú dices, en el campo político, ¿no? Insisto, el agradecimiento. Entonces, quiero cerrar indicando y agradeciendo nuevamente al Colegio de América y naturalmente el trabajo de los amigos y amigas que estuvieron detrás del área técnica de la Universidad Andina Simón Bolívar, la organizadora de este evento, con el área de comunicación de esta universidad y particularmente la maestría en comunicación política, convención en gobernanza y procesos electorales, bajo la dirección de Saudia Leboyer. Y invitamos naturalmente a nuestros amigos y amigas a seguirnos en las redes y en los medios con las nuevas iniciativas que naturalmente se irían planteando en este contexto también, insisto, de dialogar sobre la política y la comunicación. Nieves, nuevamente un agradecimiento, reitero el agradecimiento, y a nombre de la universidad, pues un gran abrazo.
No, el agradecimiento es mío por darme la oportunidad de participar en este seminario. La verdad es que ha sido un placer y les deseo todos los éxitos del mundo con esa nueva maestría y espero que podamos volver a encontrarnos muy pronto, si no es en un evento de estas características, en cualquier otra oportunidad que surja, que estoy segura que la habrá. Y están invitados a venir a la Universidad de Santiago cuando ustedes quieran. Muy bien, muchas gracias. Un gusto. Hasta luego.